es generalmente la forma como se llega este bacilo de la tuberculosis, cómo llega al tracto urinario, al riñón y al tracto urinario es por vía sanguínea. O sea, puede ser, generalmente lo que sucede es que después de haber tenido una actividad de la tuberculosis a nivel pulmonar, después de algunos años hay siembra a nivel del parénquima renal o del parénquima prostático, y de ahí se realiza una diseminación por vecindad a los órganos correspondientes del tracto genitourinario. Entonces, espero también últimamente hay un mecanismo diferente del ingreso del bacilo de la tuberculosis, el bacilo de Calmette-Guerin, a la vía urinaria, que es a través de la instilación del bacilo tuberculoso a través de una instilación que se hace en los tratamientos para para el tratamiento, para la curación del cáncer de vejiga. Es una vía de ingreso bastante raro, pero se da en la especialidad también, se puede dar teóricamente en la especialidad. Bien, entonces, sin más, vamos nosotros a presentar nuestra pantalla para desarrollar el tema. Cualquier pregunta al final, por favor. Bien, entonces estamos viendo nuestra pantalla, ¿no es cierto? Entonces vamos a desarrollar las infecciones específicas del tracto genitourinario. Hay varias afecciones, ¿no? Que podrían estar incluidas dentro de este capítulo, de esta clase, ¿no? Pero por la importancia, por la frecuencia de la tuberculosis, vamos a desarrollar más detalladamente la misma, y las otras, indudablemente, aquel que quiera profundizar algo, son más o menos conocidas. Las afecciones puede leer la bibliografía correspondiente, ¿no? Bien, entonces, ¿a qué denominamos nosotros infecciones específicas del tracto genitourinario? Vendrían a ser aquellas causadas por organismos específicos, cada uno de los cuales va a provocar una enfermedad clínicamente única que produce reacciones tisulares patológicas específicas. O sea, determinado microorganismo va a causar determinadas acciones, alteraciones tisulares que lo van a caracterizar solo a ese tipo de infección. La tuberculosis puede afectar todas las estructuras prácticamente incluidas dentro de la especialidad, ¿no? Puede comprometer al riñón, al sistema intrarrenal, al urotelio, desde la zona de los cálices, los infundíbulos, la pelvis renal, el uréter puede estar comprometido, la vejiga, las vesículas seminales, puede estar comprometida la próstata, la uretra, el pene, los deferentes, los testículos y el epidídimo. Entonces, realmente compromete cualquier parte del tracto genitourinario. En la mujer igualmente puede comprometer las trompas, puede comprometer el órgano también, la gonada puede comprometerlo, pero más compromete la vía canalicular, o sea, las trompas, y producen infertilidad. Igualmente en el varón, el compromiso del epidídimo va a producir esta infertilidad.
Entonces, sabemos, ya vamos a rápidamente a mencionar pues que la tuberculosis afecta al ser humano desde hace muchos años, ¿no? Lo que se tiene referencia que puede ser hace aproximadamente 7.000 años. ¿Por qué? Porque han habido restos de algunos esqueletos antiguos que muestran los cambios característicos de la tuberculosis, sobre todo a nivel de las vértebras, ¿no? Se sabe que era común en Egipto también alrededor del año 1000 antes de Cristo. En el tiempo de Hipócrates, o sea, 375 años de Cristo, describió la tisis, enfermedad crónica que producía caquexia y provocaba diarrea en su fase terminal. Método de tratamiento indicados por Galeno también en el año 180 después de Cristo se usaron durante los siguientes 1500 años. Hubo un silencio en cuanto a las mejoras en los tratamientos, ¿no? Y se siguió realizando los que había propuesto Galeno. Eso hasta fines de 1800, en que la manera de curar pues era el aislamiento del paciente, mejorar su estado, lograr buena ventilación, así ambientes muy amplios, bien ventilados, donde no haya mayor actividad, o sea, sitios de descanso. Eso es lo que se estiló y acá hubieron hospitales dedicados a eso, siguiendo lo que hacía la escuela francesa, ¿no? Uno de ellos es el hospital pues de Jauja. Todos los tuberculosos de la capital iban ahí a lograr su recuperación, básicamente estando bien aireados, bien comidos y aislados, ¿no? Durante el siglo XVII alcanzó proporciones epidémicas en Europa, o sea, las muertes fueron masivas con problema de tuberculosis. Todo el mundo casi tenía tuberculosis. Entonces podríamos decir sobre la tuberculosis en general que la Organización Mundial de la Salud estima que 1/3 de la población mundial está infectada por tuberculosis. Infectada. Incidimos en la terminología infectada, pero no desarrollan la enfermedad en sí. La tuberculosis es la tercera causa infecciosa de mortalidad después del SIDA y la malaria. En cuanto a las muertes por infecciones, ahora las muertes a nivel general están debidas más por procesos neoplásicos, y también los eventos cardiovasculares van por ahí, ¿no? Y siempre disputándole con los procesos infecciosos. Es más frecuente en países del tercer mundo, o sea, en vías de desarrollo. Nosotros en algunos momentos siempre tenemos la esperanza que nos disparemos y pasemos de un país de ingresos bajos a un país de ingresos medianos, llegando a buscar por decir, el desarrollo, pero siempre suceden problemas de que no nos podemos levantarnos, seguimos ahí nosotros incluidos dentro de este grupo, ¿no? Se asocia al SIDA, o sea, como otro tipo de infecciones oportunistas, entonces también en este caso la tuberculosis con mayor fortaleza logra comprometer a estos pacientes, ¿no? Que están inmunosuprimidos. Los pacientes, igualmente los pacientes en diálisis y en trasplantados renales, que generalmente están con drogas inmunosupresoras. El tracto genitourinario es la tercera forma más común de tuberculosis extrapulmonar. Ya la primera sería pues la afectación de los ganglios linfáticos. La segunda sería el compromiso ya a nivel pleural, que produce el derrame tuberculoso, y de ahí ya vendría pues la tuberculosis genitourinaria.
El riñón es el principal órgano genitourinario afectado. O sea, las siembras hematógenas generalmente llegan al riñón en una mayor proporción. Y de ahí va a empezar a progresar la infección. El epidídimo es el órgano de mayor frecuencia de afectación en los genitales del varón. O sea, siempre que hay una epididimitis con características de cronicidad, o sea, que haya dolor, aumento de volumen, molestias que duren más de varios meses, entonces pensar siempre en tuberculosis del epididimo. Acá tenemos algunas imágenes que vemos pues la tuberculosis renal. Se estima que en el mundo occidental entre 8 y 10% de los pacientes con tuberculosis pulmonar desarrollan tuberculosis renal. Esto fluctúa, ¿no? Puede ser variar entre 2 al 20%, ¿no? Y en los países subdesarrollados la proporción de personas con Mycobacterium tuberculosis en la orina pueden llegar a 15 a 20%. Los bacilos tuberculosos pueden comprometer cualquier órgano del tracto genitourinario. Ya lo hemos visto, cualquiera de ellos puede ser comprometido y producir una infección granulomatosa crónica. La tuberculosis urogenital es una enfermedad de adultos jóvenes, con una media de 40 años, ¿no? Esto se determinó en un estudio de 9,000 casos seguidos. O sea que es bastante, por decir, válido este hallazgo. Y es ligeramente más común en hombres. La proporción que se encontró era de 2 hombres por una mujer. Etiología, pues es el Mycobacterium tuberculosis que llega al órgano genitourinario por vía hematógena desde los pulmones generalmente. El riñón y la próstata son los órganos primarios de infección tuberculosa en el tracto genitourinario, o sea, son los órganos que reciben el disparo del Mycobacterium tuberculosis, punto de partida de zonas latentes puede ser, o también en determinados momentos en forma miliar, o sea, que se diseminan a través de la sangre a todos los órganos. Acá tenemos al Mycobacterium tuberculosis. Acá es característico pues la coloración de Ziehl-Neelsen, que es útil para lograr fijar al Mycobacterium y dar diagnóstico también, colaborar con el diagnóstico de alguna manera, ¿no? El diagnóstico definitivo pues generalmente va a ser por cultivos o el hallazgo pues exacto del microorganismo, en este caso en la orina del paciente o en las estructuras, en los tejidos de los órganos comprometidos del tracto genitourinario. Aquí está Robert Koch, quien descubrió pues el bacilo de Koch, o sea, el bacilo que causa la tuberculosis. Acá más o menos el ciclo de la epidemiología, pero generalmente lo que tenemos que resaltar nosotros que la tuberculosis genitourinaria se va a presentar en personas que bordean los 40 años. O sea, siempre va a haber un secundarismo. Entonces, secundaria a focos, generalmente a foco pulmonar activo, que hubieron unos 20 años antes, por decir. Generalmente los focos activos pulmonares, cavernosos y todo eso se producen bordeando los 20 años de edad. Entonces, después de 20 años, pueden presentarse ya la alteración, la siembra que hubo en el tracto genitourinario, ¿no?
La tuberculosis que afecta al riñón y el sistema urológico tiene dos formas de presentación. La presentación clásica, que afecta al sistema de recolección de orina, incluyendo la pelvis renal, los cálices, los uretes y la vejiga. Entonces, que compromete a la vía canalicular urinaria, ¿no? Esa es la presentación clásica. Y también puede haber que afectan al riñón lesiones parenquimatosas renales, o sea, del parénquima renal, incluyendo nefritis intersticial y glomerulonefritis. La nefritis intersticial puede ser un fenómeno inmunológico, porque no se han encontrado ahí el micobacterium, causada por la participación de la tuberculosis en otros órganos en lugar del resultado directo de la infección de la tuberculosis en el riñón. O sea, no se encuentra ahí el micobacterium, pero se encuentran alteraciones características de la tuberculosis. La TBC puede causar amiloidosis renal. La tuberculosis genital, en cambio, afecta todo el tracto genital masculino. Afecta la próstata, las vesículas seminales, los conductos deferente, el epidídimo, los testículos, las glándulas de Cooper y el pene. La TBC genital se instala a través de la diseminación hematógena en la próstata y el epidídimo o a través del tracto urinario a la próstata con diseminación desde los conductos eyaculatorios a las vesículas seminales, el conducto deferente y el epidídimo. Siempre en forma descendente, ¿no? La tuberculosis del tracto genital femenino generalmente ocurre a través de la diseminación hematógena de punto de partida de los pulmones, afecta las trompas de falopio, el endometrio y los ovarios. La tuberculosis en el pene, que es bien rara, es la tuberculosis en el pene, se manifiesta como una pápula eritematosa que puede ulcerarse. Otra presentación consiste en la deformidad del pene y fístulas uretrales causadas por la infiltración de los cuerpos cavernosos. En cuanto a la patogenia, los bacilos tuberculosos llegan a la corteza renal y producen una infección clínica. En 15 a 20 años pueden destruir el riñón. En fases iniciales no hay dolor. Cuando ya se toman los cálices o la pelvis aparece la piuria y bacteriuria. Entonces aparecen los síntomas de cistitis. Si se compromete el uréter, pueden producirse estenosis del mismo, lo que lleva consecuentemente la presentación de hidronefrosis secundaria. Se produce una desintegración tisular caseosa en el proceso de reparación. Se deposita calcio. El uréter se fibrosa y se acorta. El meato adopta la forma de un hoyo de golf. Perdón. O sea, normalmente pues el meato tiene la forma de un pequeño volcán que sobresale en la superficie de la vejiga, ¿no? Un pequeño volcancito que lateralmente tiene la zona por donde sale la orina, o sea, tiene un huequito. Entonces, el meato cuando adopta la forma de hoyo de golf, más bien es un hueco profundo que tracciona, o sea, no sobresale nada hacia la luz, sino más bien es un hueco que jala, tracciona la mucosa vesical. El compromiso vesical se manifiesta con formación de tubérculos cerca del meato ureteral. La vejiga luego se fibrosa y contrae, dando polaquiuria marcada. O sea, como generalmente disminuye la capacidad vesical, pues si se pone más rígida la vejiga, va a dar sintomatología tipo polaquiuria marcada, ¿no?
El paso de la orina infectada por la uretra prostática lleva a la invasión de la próstata y de las vesículas seminales. Desde la próstata, la tuberculosis se extiende por el conducto deferente hasta el epididimo y de ahí al testículo. Entonces acá tenemos pues unas imágenes que probablemente nunca las van a ver ya así en vivo. Nosotros no hemos visto en alguna oportunidad un riñón Maxti. Acá tenemos un riñón Mastic. En términos generales, la tendencia de la enfermedad es a tener compromiso unilateral. O sea, afecta a un lado. Ya en casos muy avanzados compromete a ambos lados, ¿no? Destrucción parénquima, la destrucción del parénquima por la invasión del bacilo va a causar fibrosis en el riñón y en los conductos va a producir estenosis. En el uréter, fibrosis, se va a estenosar, lo que causa neuropatía obstructiva y va a llevar pues a la alteración terminal de la función. O sea, se excluye el riñón. Se excluye. Y el proceso de curación que se da a través del tiempo hace de que se fibrosis, se calcifique todo el parénquima renal. Entonces, este es un riñón de hueso, se podría decir, ¿no? Es duro, pequeño y, por supuesto, con cero función, ¿no? Entonces, este es el riñón mástic. Acá tenemos más o menos la vía de infección generalmente es descendente, ¿no? Los órganos blanco de siembra hematógena son el riñón y la próstata, y de ahí en forma descendente comprometen a las otras estructuras del tracto genitourinario. Patología. Entonces la tuberculosis va a producir caseificación y cavitación que evoluciona con fibrosis y cicatrización. Ya. Acá tenemos, pues miren, las grandes cavidades que se pueden formar a nivel, en un riñón tuberculosis, el compromiso a nivel vesical. Acá miren, tenemos una necrosis caseosa que compromete todo el polo superior. Acá tenemos una siembra miliar, ¿no? En todo el parénquima renal ahí está sembrado. Probablemente no dé síntomas, no haya sintomatología, pero hay una siembra en todo el parénquima renal. Acá se ven grandes cavernas tuberculosas, ¿no? Casi confluentes. Acá igualmente el compromiso a nivel de ambos riñones, un compromiso tipo miliar. Grandes cavernas. Acá en este dibujo de Netter se ve pues el compromiso de la zona canalicular, toda la pelvis, el uréter se engrosa, se fibrosa, se caseifica y se estenosa, produce una disfunción renal por uropatía obstructiva. Acá tenemos ya el compromiso a nivel del epididimo, ¿no? Todo el epididimo está comprometido y también puede comprometer, por supuesto, al testículo. En cuanto a la clínica, el inicio de la tuberculosis del tracto genitourinario suele ser insidioso. No se sabe en qué momento se inició el padecimiento. Al progresar y comprometerse la vejiga aparece polaquiuria, disuria, urgencia y nicturia. Esto en casi 50% de casos. La hematuria macroscópica y el dolor lumbar se desarrolla en 1/3 de los casos.
Los síntomas sistémicos como fiebre o pérdida de peso son raros y se presentan tardíamente. Las manifestaciones de la enfermedad avanzada incluyen enfermedad renal en etapa terminal y rara vez hipertensión refractaria. Los pacientes infectados por VIH son más jóvenes, o sea, no están bordeando los 40, se pueden presentar en gente más joven y más propenso a desarrollar abscesos renales y prostáticos tuberculosos. Hay que pensar en tuberculosis del tracto urinario en determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos tratando una cistitis crónica que no responde a un tratamiento adecuado, sospechar que de repente puede haber una tuberculosis. Cuando nos encontramos pus sin bacterias, estamos obligados a descartar que no haya tuberculosis. En las hematurias macro o microscópicas debe estar incluido en estos protocolos el descarte de que no haya problema tuberculoso. El engrosamiento del epididimos sin dolor o con poco dolor y cordón arrosariado son casi característicos de un problema tuberculoso en esa zona, en el epididimo y en el vaso deferente. La presencia de fístula escrotal nos obliga a descartar tuberculosis. La induración de la próstata, cuando nosotros palpamos, al hacer el examen digital rectal, palpamos una próstata endurecida, que generalmente no es dolorosa para pensar que es un cáncer. Entonces, sospechar que se puede tratar de una tuberculosis a nivel de la glándula. O también pensar cuando vemos calcificadas o palpamos las vesículas seminales induradas. Antes que pensar cálculos, esa zona pensar de que puede tratarse de una tuberculosis. En cuanto a la sintomatología general, puede presentarse malestar general, fatiga, febrículas persistentes, diaforesis nocturna o vespertina y síndrome disúrico, ¿no? Cuando está afectado el riñón y el uretra, generalmente no da síntomas, pero puede haber un dolor sordo en el flanco. Puede presentarse cólico renal o ureteral por sangrado, cuando sangra y obstruye la vía. Raramente se evidencia tumoración. Sintomatología de la vejiga, pues da el cuadro de disuria, polaquiuria, nicturia, hematuria, dolor suprapúbico al llenado vesical, ¿no? Esto porque generalmente se presentan úlceras y al haber hiperdistensión produce el dolor. Tracto genital asintomático. Generalmente primer indicio de tuberculosis genital es la epididimitis. En el riñón no hay dolor generalmente. En genitales externos, ¿qué signos podemos encontrar? Epididimo engrosado, poco sensible, deferente arrosariado, o sea, dilataciones próximas una al lado de otra, que dan con la impresión de que estamos nosotros ante un rosario. Fístula escrotal, el hidrocele secundario, próstata y vesículas seminales, signos: próstata indurada, vesícula seminal indurada y fija. Entonces acá tenemos imágenes endoscópicas donde vamos a ver la inflamación del meato ureteral. Entonces siempre en la tuberculosis el compromiso a nivel vesical es perimeatal. Entonces pueden haber formaciones tipo granulomatosas rodeando el meato, ¿no? Acá tenemos la deformación típica en hoyo de golf. Normalmente debe ser como un pequeño volcancito, el meato, y no debe tener esta forma, como un hueco. Este es por retracción, fibrosis, retracción
del uréter distal que va a provocar esto, ¿no? Esta imagen. Acá tenemos otras imágenes endoscópicas, cistoscópicas. Acá, retracción del orificio ureteral. Es en palo de golf, hoyo de golf, con edema y rigidez de la pared adyacente. Acá tenemos tubérculos en la proximidad del orificio ureteral. Tubérculos. Acá ulceraciones, grandes y pequeñas úlceras tuberculosas en la vejiga urinaria. Generalmente siempre son perimeatales. Acá vemos otras imágenes de lesiones tuberculosas que vemos en la cistoscopía. En la imagen 1 vemos granulaciones ampulosas tuberculosas, como ampollas por proceso inflamatorio crónico. Tenemos úlceras tuberculosas agudas. No se ve bien la imagen acá. Acá está el hoyo de golf, o sea, retracción hacia adentro. Y acá un hoyo de golf más severo, ¿no? Un hueco más profundo. En la imagen 5 vamos a ver un proceso después del tratamiento realizado. Entonces queda una zona de fibrosis, rigidez. Y acá más bien un cuadro agudo de una cistitis tuberculosa aguda. En cuanto a los datos del laboratorio, en el examen general de orina vamos a encontrar piuria persistente con cultivos negativos. Entonces ahí tenemos que sospechar ya de tuberculosis. El BK en orina de 24 horas positivo en 60% de los casos. Debemos solicitar de inicio siempre, si sospechamos, pedir el BK y nunca pedir un BK aislado, sino pedir seriados, generalmente 3 días seguidos. Cultivo de BK en primera orina en la mañana. Cultivo de BK. Cultivar el BK. Los hallazgos de laboratorio característicos incluyen piuria persistente, orina ácida, en el contexto de cultivos de orina negativos para organismos piógenos. La hematuria macroscópica o microscópica indolora está presente en más del 90% de los casos. La creatinina puede estar elevada si hay compromiso renal bilateral o si hay nefritis intersticial o glomerulonefritis. Hay proteinuria si se presenta glomerulonefritis y amiloidosis. Los pacientes con amiloidosis, ustedes saben, tienen proteína en rango nefrótico, es decir, mayor de 3.5 gramos por día. Acá tenemos la tríade Colombino, ¿no?, que caracteriza la tuberculosis urogenital, la orina ácida, orina piúrica y orina aséptica. ¿Ya? Ácida, piúrica, aséptica. En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico clínico se puede hacer, pero hay estudios que nos van a aclarar más el diagnóstico, como tenemos estudios radiológicos, la prueba de tuberculina, que también es válida, PPD. El estudio de tuberculosis urogenital se puede establecer mediante la demostración de bacilos tuberculosos en la orina. Entonces esto es ya más certero, enviar de 3 a 6 muestras de orina temprano en la mañana para la tensión ácida. El cultivo de micobacterias y la reacción en cadena de polimerasa, PCR, para Mycobacterium tuberculosis también se puede hacer. Los cultivos tardan de 6 a 8 semanas. Una tinción de ácido en la orina positiva no es diagnóstica para tuberculosis.
ya que puede haber micobacterias no tuberculosas que pueden dar un falso positivo, hacer dar un falso positivo. Y estos micobacterias semejantes se encuentran en el esmegma del varón. Acá tenemos una biopsia del epidídimo donde se visualizan granulomas y necrosis gaseosa, ¿no? Granulomas y necrosis gaseosa. ¿Qué datos radiológicos podemos encontrar? En la radiografía simple de abdomen se puede ver las siluetas renales aumentadas por problema obstructivo, ¿no? Por una obstrucción ureteral que aumenta el tamaño del riñón. Pueden haber calcificaciones, esto hay que tener presente. Cualquier calcificación del parénquima renal nos obliga a descartar que no haya tuberculosis. Punteadas en el parénquima renal. En la urografía excretoria, aspecto apolillado de los cálices, o sea, los cálices deben verse nítidamente como copas de champán. Cuando están difuminados o están medios borrosos, entonces pensar en que puede haber una tuberculosis inicial. Obliteración de uno o más cálices también cuando están obstruidos a nivel del linfundíbulo, pensar dilatación de los cálices, secundariamente a estenosis ureteral o del infundíbulo, cavidades de abscesos que comunican con cálices. Pueden haber destrucción del parénquima y formarse cavidades que comunican con el sistema colector. Estenosis ureterales, ausencia de función renal secundaria, obstrucción ureteral, destrucción renal, la autonefrectomía. La ultrasonografía y la tomografía computarizada muestran las calcificaciones. El Urotem proporciona mayor detalle anatómico, por lo que se le prefiere cuando sea posible. Entonces acá tenemos en el estudio de radiografía simple, podemos mostrarse calcificaciones en el riñón o el tracto urinario. Las calcificaciones rara vez afectan la pared vesical y las vesículas seminales. Aunque vamos a ver ahora una imagen donde vamos a ver calcificación de las vesículas seminales, que es raro ver, debe considerarse la radiografía de tórax y de columna vertebral para descartar que no haya compromiso en otros órganos, ¿no? Se estima que solo un 30% tiene una radiografía de tórax anormal. Acá tenemos pues algo importante para diferenciar, ¿no? Lo que es un riñón mástico, lo que es un cálculo coraliforme, ¿no? El riñón mástico calcifica todo el parénquima renal. Todo el parénquima renal está calcificado. En cambio, el cálculo coraliforme son las cavidades intrarrenales las que están ocupadas por cálculos, por piedras. ¿Ya? Acá tenemos una calcificación de las vesículas seminales. Raro ver esta imagen, pero es característica. La pilografía endovenosa también es útil en algunas oportunidades. La información proporcionada incluye la magnitud de la enfermedad, el grado de fibrosis y la extensión de la estenosis. Lesión renal, deformación caliciliar, cáliz fibrosado y obstruido, pequeñas deformaciones múltiples o destrucción calicial y parenquimatosa severa, formación de cavidades, ¿no? Las ureteritis, hay dilatación proximal a una estenosis ureterovesical o ureter rígido y fibroso con estrecheces múltiples.
Se estima calcificación renal en el 24% y estenosis ureteral en el 19%. La vejiga puede encontrarse pequeña, o sea, de pequeña capacidad, y contraída o irregular y asimétrica con defectos de llenado. Entonces acá tenemos una microvejiga. El uréter normalmente en la urografía excretoria no debe visualizarse en toda su extensión. Cuando nosotros vemos dibujado todo el uréter en toda su longitud, debemos pensar que hay un proceso inflamatorio que le está dando esa rigidez, ¿no? O sea, al parecer este lado no está comprometido porque es un uréter normal, así debemos ver nosotros. Acá llama la atención esta microvejiga. Acá tenemos algunas calcificaciones, una irritabilidad acá, pero que no parece ser de origen específico. Acá unas calcificaciones grandes que pueden ser problema obstructivo a nivel de los infundíbulos que hayan causado estas cavidades, ¿no? Acá tenemos las lesiones que podrían ser lesiones iniciales, ¿no? Normalmente se debe ver un cáliz como una copita de champán, y acá lo vemos la famosa mordedura de ratón, ¿no? Como si hubiese entrado un ratón y hubiese carcomido la copita, ¿no? Acá está más o menos hasta cierto punto amputado. Acá un engrosamiento, una rigidez del uréter, o sea, aquí hay compromiso, ¿no? Definitivamente acá una estrechez del infundíbulo va a provocar una dilatación proximal de todo el cáliz. En la urografía excretoria, enfermedad avanzada, cavidad en comunicación con el cáliz. O sea, acá está el cáliz y hay una cavidad que viene del parénquima renal que comunica con el cáliz, ¿no? Entonces, sistema corrector, se ve un sistema que no es normal, todo irregular y retráctil. Parecería que es un riñón pequeño. Un riñón pequeño. Acá tenemos otras alteraciones en la urografía excretoria, ¿no? Siempre que haya cualquier calcificación a nivel de la silueta renal, pensar en tuberculosis. Acá hay una amputación del cáliz superior, miren. Se dibuja el grupo calicial inferior, pero no el superior. Algo está pasando acá que ha amputado toda la parte del polo superior. Acá hay una imagen típica, característica de la tuberculosis ureteral. Miren cómo es como si fuera una regla. El uréter se dibuja en toda su extensión, que no debe ser así, y se le ve rígido y rectilíneo. Miren. Y este es el que, por proceso de fibrosis y regeneración, crea el hoyo de golf, porque jala a la mucosa vesical. La enfermedad avanzada se ve un uréter rectilíneo comprometida en toda su extensión. O sea, esta imagen es patognomónica, característica de un problema específico avanzado. Acá tenemos algunas imágenes también que no están muy nítidas. Acá vemos que hay una exclusión renal derecha, o sea, no hay grado de función acá. Y más bien tenemos un sistema del lado izquierdo, renal y de vía urinaria, totalmente alterado también. Entonces la representación en forma gráfica representa pues una microvejiga. Entonces la vejiga vendría a ser esta estructura. No hay vejiga acá donde debe estar, todo se ha retraído, se ha elevado, y acá tenemos lo que vendría a ser rezagos de una vejiga, ¿no? Acá tenemos una exclusión renal izquierda, acá hay un grado de filtración leve y una exclusión renal.
una vejiga, tendencia a microvejiga. Acá tenemos, esto ya es una pilografía retrógrada, o sea que probablemente había una exclusión renal acá y el operador, el urólogo, trata de ver qué características tiene, entonces introduce contraste y se encuentra con esto, ¿no? Una deformación total de la arquitectura del parénquima renal. Acá, para ver las imágenes más o menos típicas de mordedura de ratón, ¿no? Que hay que tener cierto grado de agudeza en el diagnóstico para confirmarlas. Más bien tenemos nosotros acá en la tomografía, una tomografía con contraste, tomografía computarizada con contraste, en que vemos una tuberculosis renal izquierda. No dibuja bien, no pinta bien el contraste acá. Y una baja perfusión. Y hay zonas de calcificación, ¿no? Acá tenemos ya una tomografía computarizada, un corte de tomografía, en la que no se inyectó contraste. ¿Y qué es lo que vemos? Una calcificación dentro del parénquima renal. Probablemente sea una pelvis dilatada que está calcificada el urotelio. Entonces, la radiología pues ayuda sobre todo para gente muy adiestrada, ayuda para hacer diagnóstico rápidamente de alteraciones tuberculosas. Y también sirve para ver la evolución de cada caso, ¿no? Acá vemos estrecheces a nivel de la unión ureteropélica. Y también hay pérdida de la función renal. Miren acá una deformación total de toda la anatomía ureteral. Grandes estrecheces, qué barbaridad. Acá tenemos una exclusión renal derecha y una microvejiga. Esta vejiga no tendrá pues ni 50 centímetros de capacidad. Por lo tanto, este paciente o esta paciente miccionará pues cada 15 minutos. Imagínense qué calidad de vida puede tener un ser humano que orina cada 15, 20 minutos. Entonces no tiene calidad de vida, ¿no? Entonces vamos a ver en el tratamiento qué es lo que se hace en estos casos. Acá dando tratamiento, estos son casos evolutivos, o sea, pretratamiento y posterior al tratamiento. Entonces acá hay una microvejiga, hay una espasticidad, irritabilidad de los sistemas colectores en ambos lados, una rigidez del uréter en este lado, y que posteriormente hay mejoramiento. Lo que acá aparentemente se ve es una dilatación, un engrosamiento, una rigidez de la pared ureteral. Acá más bien ya se ve que hay una evolución, un mejoramiento. Igualmente sucede con la irritabilidad que hay en las cavidades interrenales de este lado. Acá se ve más nítidamente las estructuras. Y la vejiga también se ve con mayor capacidad, ¿no? Más distensible. Acá se ve pues una deformación de la vejiga y una gran dilatación del sistema calicial izquierdo, rigidez del uréter por estrecheces que aparentemente están en todo el trayecto ureteral,
una espasticidad a nivel del sistema colector en este lado y no se dibuja bien el uréter de ese lado. Después de un tratamiento, como mejoran las características anatómicas de todo el sistema urinario. Se dibuja el uréter por segmentos, que es algo bueno, y también se llegan ya a diferenciar bien las cavidades intrarrenales. Acá tenemos lo que podría ser pues una deformación a nivel de la copita de este grupo calicial, de este cáliz. Entonces está difuminado, no se ve, podría ser el inicio ya de un proceso específico a ese nivel. Acá tenemos imágenes ya de procesos avanzados, microvejigas. Acá también compromiso, exclusión y acá con una dilatación marcada de las cavidades intrarrenales. Acá tenemos una mujer de 55 años de edad, una tomografía simple en que vemos una calcificación acá. Una calcificación. Tenemos calcificaciones. Siempre que hay calcificaciones, pensar en proceso específico. En la tomografía tenemos cálices dilatados que adelgazan la corteza, ¿no? El parénquima renal. Igualmente, acá hay dilatación calicilar. Hay una exclusión renal izquierda, no se ve, no funciona, no filtra. Este es un urotemo, o sea, inyectando sustancia de contraste que debe filtrar en forma simultánea más o menos, y acá no hay filtración, hay un retraso. Acá no hay filtración a este lado. Nosotros para hacer en algún momento el diagnóstico necesitamos hacer una cistoscopía. En determinado momento, no de inicio, pero en determinado momento, de repente se puede hacer una cistoscopía si lo amerita. Hay veces en los casos de cistitis crónica, para aparte de explorar la vejiga, ver si se puede hacer una biopsia que nos dé el diagnóstico. La tuberculosis renal. Complicaciones. El absceso perinéfrico. Puede causar una masa agrandada en el flanco. Una placa simple de abdomen muestra borramiento del psoas y sombras renales. Se forman cálculos renales por infección inespecífica secundaria. La complicación final es uremia al comprometerse los dos riñones. La tuberculosis ureteral, complicaciones se produce estenosis ureteral que lleva a hidronefrosis progresiva. La obstrucción total del uréter lleva a disfunción del riñón, lo que se llama autonefrectomía. La tuberculosis vesical, en casos avanzados, la pared vesical es fibrosa y se contrae. Si hay estenosis ureteral o reflujo, se produce la atrofia hidronefrótica. En cuanto a la tuberculosis genital, sus complicaciones, tenemos que sucede obstrucción de los conductos del epidimo, que puede ser bilateral y lleva a esterilidad. Entonces es una causa frecuente de esterilidad en el varón. Sucede formación de abscesos en el epidimo y se produce fístula escrotal. El tratamiento, pues, es conocido, el tratamiento que se da para tuberculosis renal o de vías urinarias. Generalmente los esquemas aceptados pueden ser los convencionales, los que duran 6 meses, ¿no? Con un periodo de 2 meses con
con 4 drogas y posteriormente ya por 4 meses, 2 veces por semana. Esos son los esquemas. El esquema del tratamiento no se da particularmente. En la política de salud ha establecido que todos los tratamientos de tuberculosis deben ser comunicados al Ministerio de Salud y él los va a asumir. ¿Por qué? Porque hace seguimiento de casos. O sea, aparte de darle gratis la droga, hace la prevención. O sea, evalúa al grupo familiar, todos los contactos, todos los tipos de movimientos que realiza el paciente comprometido. O sea, busca nuevos casos. En cuanto al tratamiento, pues la tuberculosis vesical es igual, pues, como es secundaria, la TBC renal o prostática cura con el tratamiento de la enfermedad primaria. Si hay microvejiga, o sea, en el caso que la vejiga tenga una capacidad menor de 50 a 70 centímetros cúbicos, se realiza una cistoplastía de aumento, haciendo una cistectomía parcial de la zona afectada y ahí se implanta, generalmente lo que se usa es ilion terminal. Hay técnicas en que se hace una ampliación vesical, se llamaría la operación, una ampliación vesical o una cistoplastía de aumento. En cuanto a la tuberculosis del epididimo, va acompañada siempre con tuberculosis renal o prostática. El tratamiento es médico. Si hay fístula luego del tratamiento, entonces practicar epidemectomía. La epidemectomía aparentemente es un procedimiento bastante simple, pero no lo es tanto porque hay que conocer bien la anatomía de la zona y sobre todo las alteraciones que haya podido producir el proceso inflamatorio infeccioso crónico. Entonces hay que ser bien cautos porque podemos causar nosotros, al querer solamente hacer una epidemectomía, podemos dejar sin vascularización al testículo y esto va a conllevar una atrofia postquirúrgica, ¿no? Por falta de irrigación. Entonces hay que tener cuidado eso. La tuberculosis de la próstata y vesículas seminales, usar tratamiento médico solamente. Este capítulo lo hemos incluido porque es importante en los casos de que se va a dar tratamiento y el paciente necesita tratamiento quirúrgico. O sea, sí es prudente realizarlo inmediatamente o diferir el tratamiento quirúrgico por algún tiempo. Entonces, las lesiones del tracto urinario pueden progresar a pesar de un tratamiento adecuado. La inflamación puede llevar a la obstrucción del sistema colector, contracción de la vejiga, el empeoramiento de la frecuencia urinaria y el desarrollo de disfunción renal. Por lo tanto, la colocación temprana de un stent o una nefrostomía percutánea es razonable para los pacientes con estenosis ureteral. Si el paciente está en pleno tratamiento antituberculoso y está con una leve estrechez ureteral que produce una hidronefrosis, entonces es mejor que se le coloque un catéter doble J y que acabe su tratamiento para que no haya una exageración en el proceso de regeneración y fibrosis y nos produzca mayor estrechez. Entonces, lo que era una hidronefrosis en un momento puede ser que acabando el tratamiento sea una exclusión renal, o sea que el riñón ya no funcione.
Esto puede suceder, por eso es mejor colocar los stents ureterales o hacerle una nefrostomía percutánea para preservar la función del riñón. Por lo tanto, la colocación temprana de un stent o la nefrostomía percutánea es razonable para los pacientes con estenosis ureteral, especialmente si también hay hidronefrosis. Las áreas con estenosis pueden ser fibrosas y cicatrizar cuando se instituye una terapia antituberculosa. Por lo tanto, la colocación temprana de stents protege al riñón de la éstasis. La duración óptima para la colocación del stent o la nefrostomía percutánea es incierta. Un estudio observó que las estenosis generalmente se estabilizan en 6 a 12 meses. En otras palabras, ¿cómo se traduce esto? Si nos hacen a nosotros la interconsulta de que hay un paciente que tiene una hidronefrosis por estrechez ureteral y está en tratamiento específico, nosotros lo que podríamos aconsejar es colocar un catéter doble J o hacerle una nefrostomía, más no nunca realizar un tratamiento quirúrgico en ese momento. Se debe esperar a que culmine todo el tratamiento, incluso después de eso es que pasen algunos meses para nosotros decidir si se puede realizar un procedimiento quirúrgico. Las intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de la tuberculosis urogenital incluyen nefrectomía. Si ya no hay función, por gusto lo tienes, le sacas el riñón. Dilatación o reconstrucción de la estenosis ureteral. Y cirugía vesical como la ampliación vesical o realización de una neovejiga ortotópica. En general, cuando sea necesario. La cirugía debe aplazarse hasta después de al menos 4 semanas del tratamiento, de haber acabado el tratamiento antituberculoso. Yo iría incluso más. Pueden ser idealmente unas 12 semanas. La indicación para la nefrectomía incluye en el riñón no funcionante, realizar previamente medicina nuclear, una gammagrafía renal para determinar el grado de función. Otra indicación es cuando hay una enfermedad extensa que afecta a todo el riñón, junto con hipertensión y obstrucción de la unión uretero-pélvica. Y finalmente otra indicación es la coexistencia de carcinoma renal. Entonces acá tenemos otras afecciones, otras infecciones que pueden estar consideradas como específicas, o sea que dan alteraciones únicas en el tracto genitourinario. Tenemos la cistitis aséptica, la candidiasis, la actinomicosis, la esquistosomiasis. Esta es una enfermedad muy común en otros lugares, pero nosotros no tenemos. La filariasis, la equinococosis, enfermedad hidatídica. Bien, entonces si hubiera alguna pregunta. Entonces parece que todo ha estado muy, muy claro. Es un tema importante porque en algún momento van a encontrarse con la tuberculosis. Y ahora más que está aumentando la pobreza en nuestro país, vamos a tener nuevos picos de presentaciones tuberculosas. Bien, entonces si no hay, pues vamos a quedar ahí. Mañana continuaremos con el grupo que corresponde de práctica. Gracias, doctor. Hasta mañana. Está bien, doctor. Gracias, doctor. Doctor, un buen servicio. Gracias, doctor. Doctor, por favor,